Hola, aquí estamos de nuevo con un rollo bastante bueno. A ver, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas lo que sea. Aquí se fuma, lo siento, lo sorry, uy, Entschuldigung, aquí se fuma. Entonces, para que aviso que aquí se fuma y que TikTok ahora cuando vea que yo voy a encender el cigarro, como ahora, ponga todos los restricciones que tiene que poner, porque TikTok se tiene que portar bien. Sí, 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 sí. Todavía no me lo ha puesto. A ver si me lo pone. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de algo que podía empezar como un chiste, como un abogado de banqueros, un químico y un filólogo. Mira, ¿ves? Ahora me ha dicho que sí. Bueno, pues podíamos empezar este chiste diciendo un abogado banquero, un filólogo y un químico entran en un bar y... Bueno, pues esta es la historia de una palabra que... A ver, a ver. Y la palabra es enteógeno. Así como muy enteógeno. Esta palabra es un poquito tramposa, ¿no? Esconde un pozo de timo, un poquito de... Uy, enteógeno. Oh, qué grandioso, ¿no? Bueno, la cuestión es que hay una reciente charlatanería basada en este palabra que se inventó un filólogo acompañado de un químico y un abogado de banqueros y que ensalzaron en unos estados de parranda muy eufóricos, con muchas, muchas, muchas venidas arriba. Por supuesto que en ese momento hoy se considerarían emprendedores este trío, este banquero, químico y filólogo. Bueno, pues se pusieron de acuerdo para contemplar un consumo de hongos psicotrópicos como algo muy occidental espiritual. Y hoy está dando eso mucho, mucho, mucho dinero a guruses. Ah, por cierto, ha habido una redada en Pedrelver, ahora lo miro, Pedra, Pedreguer. Han cogido no sé cuántos litros de ayahuasca preparada, no sé cuántos litros de líquido del sapo bufo, no sé cuánto de silovicina, o sea, de los hongos. Vamos, tenían montado un chiringuito allí. 60.000 clientes por todo el mundo, dice. Sí, allí por la Marina Alta hay una floreciente, bueno, floreciente, ya lleva años, ¿no? Ya llevará como 20 años, 25 años. Primero más calladitos, pero ahora, ahora ya es que no han podido taparlo. Y estos retiros de ayahuasca en Pedreguer, pues son muy, muy lucrativos. Contemplan una serie de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad y sin embargo los guruses quieren meter estas
enseñanzas místicas en el colegio. Bueno, en el colegio. Quieren hacer escuelas de todo esto. Si ven las imágenes, es que la imagen es... Esto no es más que las fiestas de las vomiteras. Dense cuenta, la foto es que no tiene desperdicio. A ver que lo voy a poner un poco mejor, pero... Ahí. Mira lo que te ponen. Unas colchonetas tiradas en el suelo con una manta y una almohada y una papelera con una bolsa de plástico ahí al lado. Es la fiesta de la vomitera y la diarrea. Y cuando se pasa esa fiesta, que ya te viene la bajona, lo que hace tu cuerpo, que como te está poniendo tu cerebro otra vez en orden para decir, a ver, ¿qué me ha pasado que he tenido sobrecarga de sinapsis? Empiezas a delirar, a alucinar, y mucha gente considera que de aquí se extrae algún tipo de sabiduría. De estas fiestas de la vomitera se extrae algún tipo de sabiduría. Yo es que de verdad flipo, flipo mucho. Fíjate tú el ocio hostelero, lo fácil que es. Una sala con colchonetas en el suelo, así muchas cosas de, ay, místico y libertad y superstición en las paredes. Y con esto ya se montan. Esta es la redada que hubo en ese sitio, en Pedreguer. Dice que hay 8. A ver, aquí hay otra. Míralas. Qué monas, ¿eh? Qué monas esas colchonetas tiradas en el suelo. Y te lo ponen ahí porque si te caes de la cama en un estado de trance te puedes desnucar y todo. Si es que lo tienen todo pensado, lo tienen todo pensado. Entonces, como esto ya están en el suelo, del suelo no pasan. Eso sí, cuando a alguno se va mucho la olla, entonces utilizan medidas de contención para que al que se le ha ido mucho la olla, pues tenerlo contenido. Porque es que eso también lo da las experiencias místicas, cósmicas, cuánticas que se adquieren cuando tú estás en un trance así de exaltación a la porquería humana, porque otra cosa no creo. Pues en esas estamos. Estoy contando el chiste de un químico, un abogado de banqueros y un filólogo que se inventaron la palabra enteógeno. Mm, tirando del hilo, pues la arqueología y la antropología referente a las plantas que alteran la conciencia humana, conciencia entendida como ese estado fisiológico del sistema nervioso que varía según el dominio temporal y espacial de sus operaciones neuronales, vamos a ver, y permitiendo finalmente la aparición de conductas complejas, deliberadas y con asunción de responsabilidades. Pues tiene unas raíces cortas, muy cortas. Hace pocas décadas que se estudia con rigor esa parte de los humanos. Con rigor, seriedad, veracidad y con todo lo que hay que tener. Porque el consumo a lo largo de la historia del Homo sapiens, del consumo de plantas, ha sido consustancial, ¿no? Siempre el humano ha usado plantas. Lo que pasa es que algunas plantas tienen alcaloides que pueden alterar los estados de conciencia de la persona. Esa conciencia entendida como que tú eres plenamente
propietario y dueño de tus pensamientos y conductas. Y si una planta viene y te altera ese estado de conciencia, como que tienes la agencia suficiente para controlar tus conductas y pensamientos, pues, ¿qué pasa? Pues que se encontraban ante diferentes conductas que hoy por hoy sabemos que por toda esta asociación sináptica que se produce cuando lo que llaman estado alterado de conciencia, pues luego tiene que volver otra vez el estado a su línea base, no a su homeostasis, a su... Es que si voy más para arriba ya peto. Es que las sinapsis también tienen un límite. Los neurotransmisores tienen un límite. Tiene que ver con la fisiología, esa cosa que a estos de los estados de conciencia no les gusta hablar, ¿no? Ay, pues nos tropezamos con la fisiología. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, eso no ha impedido que a lo largo de la historia del ser humano haya consumido sustancias eh, por los alcaloides de las plantas, por ejemplo, que a lo mejor sí que le han hecho pensar en explicaciones mágicas como hechos como la lluvia, por ejemplo. Explicaciones mágicas al hecho de que hay la marea o el concepto de marea que ellos tuvieran en que su playa, el agua de vez en cuando estaba aquí arriba y el agua de vez en cuando estaba ahí abajo. Pues ese tipo de cosas cotidianas que todos podemos percibir, ver, bueno, todos, la mayoría, pues eso ya se lo planteaba ese ser humano cuando iba por allí hace 200.000 años y de casualidad se comió una planta con un alcaloide y flipaba gambas. Ahí lo que pasó, o nos cuentan ahí, medio mito, medio realidad, pues que estos alcaloides eran utilizados para cuestiones espirituales. El hombre se había dado cuenta de que había una trascendencia superior a él, como es la muerte, una trascendencia superior a él, como es el nacimiento y el ver cómo también nacen otros animales, o el ver que tú pones una semilla aquí y crece, pues ese tipo de trascendencias también necesitaban explicación. Y yo no te digo que no salieran explicaciones, así que te comes una planta o algo con algún tipo de cornezuelo y te pones a flipar. Y tú dices, acabo de flipar una cosa estupenda, lo voy a dejar para la posteridad. Y a tu manera escribes un libro o relatas un cuento oral, se lo vas contando a otros les gusta, porque el humano si tiene algo es que es novelero. Al humano le encanta una novela, un chismecito, nos encanta. Pues ya a partir de ahí, pues mira, toda la que hay montada de seres imaginarios que rigen religiones y rigen designios humanos y rigen lo que el autor de turno quiera poner. Esto es muy largo, hay muchos libros, hay miles, millones, millones, millones de libros de todo eso. Entonces, que el pensamiento mágico supersticioso y el Homo sapiens han estado unidos y se ha llamado magia o milagro a todo aquello que no podía ser explicado de manera racional o aquello que superaba los conocimientos del momento. El uso y consumo de plantas con potentes alcaloides, así como distintos fermentos de las frutas, pues puede que haya proporcionado muchos mitos, pero sí ha proporcionado desparrame de imaginación durante milenios. Las culturas en su conjunto son creencias, actitudes, valores, costumbres, pautas y por aprendizaje social pues nos los vamos a pasando unos a otros, ¿no?
por lo general hay unas características definidas según cada zona geográfica, ¿no? Y esto parece ser que también ha dado una idea mística a la realidad cotidiana de muchas comunidades. Entre otras costumbres, el uso y consumo de sustancias que pueden producir estados alterados de conciencia pasa por muchas formas, ¿no? Como fermentos de frutas y consumo de hongos, brebajes o pociones o infusiones de diversas lianas y cosas así a lo largo de la historia, y dependiendo de la cultura donde estés tendrán sus plantas que les proporcionan sus alcaloides. En Asia la amapola, en Europa el cornezuelo del centeno, en América la silovicina y las diversas lianas. Y si profundizamos y vamos poniendo el foco cada vez más pequeño, pues incluso hay comarcas que tienen sus hierbas propias y o bien hacen bebidas espirituosas o cualquier otro tipo de sustancia que se considere culturalmente aceptable. Pero si hay un término que es que ya nace atrofiado, ese término es enteógeno. Sí. Voy a cambiar aquí. Ahí está. Este término es un arrebato de algo que se inventaron el banquero, el filólogo y el químico, y ese concepto, entre otras cosas, pues da lustre al consumo ocioso de neurotóxicos. Se considera enteógenos aquellos brebajes u hongos que se consumen y se asume poseen un poder que presuntamente proporciona una experiencia divina. Pero claro, es que para proporcionar experiencias divinas tienes que asumir de base que hay algo divino por ahí, ¿no? Pero el término fue popularizado en un libro publicado en 1979. Y hoy nos venden este término enteógeno que significa Dios dentro. No había otro nombre, ¿verdad? No. Dios dentro, por eso hay que asumir que hay un Dios que hay que encontrar. Y han vendido el término enteógeno, que significa Dios dentro, y que con este consumo de neurotóxicos psicomiméticos se accede a ese Dios interior. Maravilloso. Sí, nos han vendido que la planta, hongo, sustancia con capacidad de producir alteraciones de la conciencia, lo que llaman enteógenas, son sustancias psicotrópicas de toda la vida. Y que viene a ser como una hierofanía. Y que eso es un acto de manifestación de lo sagrado en una realidad profana. Y empiezan a meterle palabrotas ahí de que es que de verdad. Y montaron una cultura alrededor de todo esto. ¿Qué pasa? Pues que los psicotrópicos actualmente son medicamentos y otras sustancias, las mayoría derivadas de vegetales, y que afectan al funcionamiento del encéfalo. Provoca cambios de ánimo, de percepción, de pensamiento, de sentimiento y o de comportamiento. Y a veces todo junto. Bueno, pues ¿quién son los protagonistas del chiste este? El filólogo, el químico y el abogado de banqueros. Pues Robert Gordon Wasson, que nació en 1898 y falleció en 1986,
es considerado un pionero de la etnomicología. Este señor fue vicepresidente de Relaciones Públicas de la J. P. Morgan and Company en 1943. Las defensas que había realizado a personas con apellido Morgan de supuestos cargos de especulación, intentar influir en historiadores y hacer libros sobre estas defensas fueron el aval para que adquiriera ese puesto laboral tan significativo. Vamos, que era todo un partidazo de las altas esferas sociales de los USA del momento. Y como tenía mucho tiempo libre, porque entre defensa y defensa de especuladores, pues le dio por jugar a la micología. Recuerdo que la micología es esa parte de la botánica que estudia los hongos. Es más, hay algunos que lo consideran iniciador de la etnomicología, la rama que estudia las relaciones entre los pueblos y los hongos. El mo. Bueno, pues en 1926 Robert Watson se casó con Valentina Pavlovna y cuenta la leyenda que fue en un paseo durante su luna de miel que vieron algún tipo de hongo y lo consumieron. Watson no estaba acostumbrado al consumo de hongos en general. Y le llamó la atención que en Rusia, el origen de su mujer, pues sí se consumían los hongos. Pues yo creo que cualquier europeo ha consumido hongos, ¿no? No sé. Bueno, eso es otro tema. En Estados Unidos parece ser que no. O este señor nunca había consumido hongos. Pero resulta que Valentina, aparte de consumir los hongos de hacer de comer diario, también conocía hongos que tenían sustancias alcaloides entre sus componentes. Pues parece ser que el tipo de hongo que consumieron era algo lisérgico y a partir de ahí fue cuando empezaron a estudiar usos y costumbres del consumo de hongos y otras sustancias similares en el planeta. Y consideraban que esto era enteógeno porque consumir este tipo de hongos daba acceso a Dios. Bueno, pues el filólogo amigo del matrimonio, Karl Rock, profesor de griego de la Universidad de Boston, propuso el término enteógeno como alternativa a los términos que se manejaban como alucinógeno, psicodélico, psicomimético. Qué bonito. Te ponen una palabra que es enteógeno y le quitan toda la neurotoxicidad que pueda tener de encima. ¡Es magia! Bueno, pues siguieron con la etimología del enteógeno para dejar claro, porque era un filólogo, o sea, había que tener una etimología de base, pues empiezan con en, dentro, teos, Dios, genos, sustancia, y una especie de traducción podría ser donde en teos refiere a inspiración divina, a entusiasmo. Así que a lo largo de los años escribieron varios libros, entre ellos El camino de Eleisius, una solución al enigma de los misterios. Sí, porque a todos los intelectuales les ha dado por los misterios de Eleusis en Grecia, porque, ay, si lo hizo Aristóteles lo tengo que hacer yo. Maravilloso. Y estos son los intelectuales, ¿no? Y madre mía, los supersticiosos que son. Bueno, total, que aparece por ahí el químico que falta del chiste, ¿no? Porque ya tenemos al filólogo que le puso nombre,
al banquero que puso la pasta y a Albert Hoffman, el químico, que puso, chacho, trae para acá, que yo esto te lo pongo molón, vamos. Porque él ya había sacado del cornezuelo del centeno de la dietilamina del ácido disérgico sintetizada al partir del cornezuelo del centeno. Entonces él estaba venidísimo arriba y se lo comía todo. Así que Robert Watson, Carl Rack y el Robert Hoffman se pusieron por ahí a escribir sobre las sustancias lisérgicas en el templo de Eleusis en la antigua Grecia. Y lo hicieron como si no hubiera mañana. Era una cosa que les encantaba. En base al mito de Demeter, la diosa de la cosecha, su hija Perséfone era una mujer muy hermosa que fue secuestrada por Hades, el dios del inframundo, que se enamoró de ella y la convirtió en su esposa, que por eso pasó a ser la reina de los muertos. Y Demeter, tras la desaparición de su amada hija, vagó por el mundo desesperada por encontrarla. Cuando llegó a Eleusis, cerca de Atenas, fue recibida por los reyes Céleo y Triptolomeo, a quienes enseñó el cultivo del trigo, y la diosa también eligió este lugar como hogar para su adoración, y ahí se construyó un santuario dedicado a ella en aquella comunidad. Claro, que parece ser que lo mejor del trigo es el cornezuelo en el centeno, ¿no? Es que de verdad, es que esto es mucho. Así que el libro empieza así: enteógenos, Dios dentro, sustancias vegetales que, cuando se ingieren, proporcionan una experiencia divina. En el pasado solían ser denominadas alucinógenos, psicodélicos, psicomiméticos, etc., términos que pueden ser objetados seriamente. Un grupo encabezado por el estudioso de Grecia Karl Rack propone enteógeno como una designación que lleva por completo las necesidades expresivas y que además capta de manera notable las ricas resonancias culturales evocadas por dichas sustancias, muchas de ellas fúngicas, en vastas regiones del mundo durante la y protohistoria. Así se vendió este término. No les gustaba psicomiméticos y dijeron, no, 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 colega. Aquí yo pongo la pasta, dijo el Watson, yo pongo la química, dijo el, ¿cómo se llama? Porque se me olvida. Detrás. El Watson puso la pasta, el Rock puso el nombre y el Hoffman puso la química. Y ala, pa'lante. Y por décadas han comprado este término con una definición tan mística, tan... O sea, asumes de entrada que hay un Dios que hay que encontrar y que consumiendo neurotóxicos lo vas a encontrar. Eso me quieres decir, ¿no? Porque yo lo que entiendo es eso. Mm. Pues no sé, que me lo expliquen. Pues acá al Roth se le puso entre ceja y ceja que lo que se conoce por los misterios de Eleusis, la festividad griega con origen miles de años antes de nuestra época, supuestamente el cornezuelo de centeno tenía un papel principal. Así que con estos ingredientes pusieron los enigmas de los misterios más secretos de un mundo clásico, los misterios de Eleusis, uno de los cultos de misterio más importantes de la antigua Grecia. Existe esa ciudad, está a 20 kilómetros de Atenas. Allí se celebran las festividades celebradas en honor a Demeter y a su hija Perséfone 2 veces al año, coincidiendo con el otoño y la primavera.
porque, según dice la leyenda, cuenta el origen de los cambios de estaciones del año. Pues eso, aquí tenemos a los tres protagonistas del chiste: al filólogo Rack, Albert Hoffman el químico y Robert Watson el banquero. Y vuelvo y repito, para asumir enteógeno como Dios dentro, o el entusiasmo de Dios dentro de ti, hay que asumir que hay un Dios creador y hay que buscarlo consumiendo neurotóxicos, ¿no? El libro continúa. Volviendo a los misterios de Eleusis, era un ritual de iniciación que se celebraba desde el 1500 antes de nuestra era hasta el siglo IV de nuestra era, cuando fueron clausurados por el cristianismo. Se ha creado una leyenda actual en la que se indica que los que participaban en ese evento festivo podrían tener encuentros con dioses a través de una bebida con algún ingrediente como el cornezuelo del centeno. Había dos tipos de misterios: los menores, celebrados en primavera, que consistían en ayunos, purificaciones y sacrificios, y los mayores, celebrados en otoño. Los iniciados pasaban la noche en una gran sala llamada Telesterion y tomaban una pócima sagrada, el Kikeon. Los ingredientes de esa poción es lo que ha constituido un secreto durante 4000 años. Esto es lo que se sabe. El resto ya es especulación botánica, filosófica, religiosa y demás disciplinas humanas. Que nos encanta más una novela que comer con las manos. Y aquí está el libro, otro libro, La búsqueda de Perséfone, los enteógenos y los orígenes de la religión, publicado en 1994. El palabra enteógeno ya estaba firmemente asentado. Para Gordon Wasson, el culto al hongo es la más antigua de las devociones humanas. Y en este libro de La búsqueda de Perséfone explora una hipótesis que supuestamente une la botánica, la antropología, la mitología y la espiritualidad. Se inventan una aventura antropológica que reconsidera el punto de origen de los rituales espirituales y de la cognición humana. Esta gente dice que el cerebro humano ha avanzado en su neocortes por el consumo de diferentes alcaloides que se ha ido encontrando a lo largo de su historia. Y más allá de eso, pues como ha desarrollado condiciones, pues también está el origen de las religiones. Desarrollan hipótesis de que las plantas con propiedades alucinógenas han sido utilizadas como partes de complejos sistemas mágicos religiosos y de métodos de sanación psicoespiritual. A ver, considerar que los alcaloides nos ponen en contacto con Dios para describir embriagantes chamanismos y encima modernos, porque no estamos hablando de chamanes propiamente dichos. Estamos hablando de un banquero, un químico y un filólogo, que luego hablaremos de chamanes. Pues eso, alabar sustancias productoras de éxtasis vende. Y el éxtasis entendido como la separación del alma y el cuerpo, o un fenómeno intrínseco al cerebro humano, eso dicen. Así que, como anécdota, tenemos eso, que a finales de 1945 la CIA se interesaba en estas investigaciones sobre drogas. Y esta gente ya tenía camino hecho, con miras a su aplicación a una posible guerra química en el rollo de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Y en poco tiempo esto llevaría a una circulación descontrolada de sustancias alucinógenas como el LSD, el famosito trippy, el cartoncito. Y ahí lo tenemos, años 60. La gilipollez hecha gilipollas.
Resulta que el banquero, con su mujer, el Robert Wilson y Valentina Pavlovna, hicieron en 1953 varios viajes a México. Esto fue iniciado por una carta de Robert Graves, el escritor británico, que envió a los Watson un recorte de prensa en el que se mencionaba el artículo de Schultz sobre rituales con hongos en un pequeño pueblo oaxaqueño de México. Y tras varios días de sondeo a tierras mexicanas, en la noche del 29 de junio de 1955, Robert Watson fue admitido a una velada con hongos sagrados bajo la guía de la mística y mítica María Sabina. María dio a conocer a Robert Watson el alcaloide triptamínico llamado psilocibina, presente en los hongos que usaba María para conectar con experiencias visionarias. La curandera mazateca María Sabina había paseado a la historia por ser la gran sacerdotisa mexicana de los hongos y falleció en 1985. Salió en la revista Life en 1957 y a partir de ahí miles de personas se interesaron por el uso de los hongos alucinógenos de México. María Sabina llamaba a estos hongos mis niños santos. De estas experiencias sacaron un libro. No podía ser menos porque esta gente con pasta que hace saca libros. Es lo suyo, ¿no? Y el Robert Watson tituló El hongo maravilloso Teoanacal. Y ahí estaba. De todas las veces que había ido a ponerse ciego con María Sabina. No era la misma visión la que tenía María Sabina de sus niños santos a la visión que tenía el Robert Watson. Nada que ver. Bueno, pues este libro dedicado a las investigaciones etimológicas en tierras mexicanas cuenta cómo María Sabina en estas veladas chamánicas con estos hongos y estudia el empleo de estos hongos en las culturas mesoamericanas. Todo por la mirada de un banquero. No olvidemos, es un banquero. Y un banquero de la JP Morgan. Algo así decía. El teonatacal es el hongo sagrado para los antiguos aztecas. Es parte de los hongos y psilocibios de México, conocidos desde los tiempos previos a la conquista española. Su nombre científico es Panaeolus campanulatus, aunque es mejor conocido por la mayoría como Psilocybe mexicana. Los hongos alucinógenos eran un alimento sagrado para los aztecas. Ahí ponen palabra alimento, pero la palabra alimento no creo que sea correcta, pero bueno. Al que identificaban como carne o alimento de los dioses. Les provocaba alucinaciones y visiones de las deidades que veneraban. Teonanacalt, cuya etimología proviene de las voces Teo, Dios, y Nanacalt, de Nacalt, alimento. ¿Ves? Enteógeno, aquí Teonanacalt. El libro empieza así. Éxtasis. Nuestra mente se remonta al origen de esta palabra. Para los griegos, éxtasis significaba la salida del alma procedente del cuerpo. ¿Puede encontrarse mejor palabra que esta para describir el estado de ánimo bajo los efectos de los hongos alucinógenos? En lengua corriente, para los muchos que no la han experimentado, éxtasis es pasárselo bien, y a menudo me preguntan por qué no ingiero hongos todas las noches. Pero éxtasis no es pasárselo bien, pues tu propia alma es prendida y sacudida hasta el estremecimiento y nadie elige voluntariamente experimentar este incontaminado temor reverencial a vagar suspendido en el aire a la puerta de la divinidad.
Mírate, qué chorrada de párrafo. Bueno, las cosas del Silovice caerulensis. El químico Albert Hoffmann, que era suizo, junto con el técnico de laboratorio Hans Techter, aisló por primera vez en los laboratorios Sandoz la silovicina a partir de los hongos alucinógenos, y eso pasó en 1959. La silovicina fueron aisladas por primera vez en 1958 de la seta Psilocybe mexicana. Eso lo está publicado Hoffman et al. En 1958. Se ha aislado en forma cristalina el principio activo de la Psilocybe mexicana, un hongo mexicano con propiedades alucinógenas. Al compuesto se le ha dado el nombre de silobicina porque posee características de indol y contiene fósforo. Una segunda sustancia estrechamente relacionada con la silobicina, pero que solo se encuentra en trazas, se ha denominado silobicina. Vale. Pues esta sustancia es la responsable del efecto psicoactivo que generan pues estas 200 especies de hongos, que resulta que presentan afinidad por los receptores serotoninérgicos, ¿no? Qué cosas. Bueno, pues algunos creen que han querido meter mano a las sustancias alucinógenas para alcanzar un supuesto Dios que estos venden que tenemos dentro. Y llamar enteógenos a sustancias que pueden provocar alucinaciones es una operación de marketing genial. Los alucinógenos son sustancias que provocan alucinaciones. Las alucinaciones son alteraciones profundas en la percepción de la realidad del que lo consume, y bajo la influencia de estas sustancias, las personas oyen imágenes, ven sonidos y sienten sensaciones que parecen reales pero que no existen en la realidad exterior a su encéfalo. Y es que algunos de estos neurotóxicos interfieren con la acción de la sustancia química serotonina, porque la silobicina ocupa el lugar de la serotonina. ¿Y qué pasa? Pues que se altera el estado anímico, la percepción sensorial, el sueño, el hambre, la temperatura corporal, el comportamiento sexual y el control muscular intestinal. La fiesta de la vomitera y de la cagadera. Shh, ya está, chiquitita. Ven, a ver si mis perros dejan de ladrar. Shh. Ven. Ven, Yesot, ven, Sorita. Ya está, chiquitito, ya está, no hay nadie. No hay nadie, Yesot. Bueno. Ya está, Yesot. Más Yesot todavía. Bueno, pues, pero no solo con la serotonina interfiere esta sustancia, ¿no? También interfiere con el glutamato de manera indirecta. El glutamato regula la percepción del dolor, las respuestas al medio ambiente, la emoción y el aprendizaje y la memoria. Esto no lo cuentan, ¿eh? Esto no lo dicen. Y lo que llaman enteógenos, pues producen náuseas, vómitos, debilidad muscular, somnolencia y falta de coordinación. También se experimentan alucinaciones visuales y auditivas, ápticas también, y estos efectos emergen a los 20 minutos de su ingesta y aproximadamente duran 6 horas. Ya todo esto lo llaman tener dos Dios dentro,
y parece que es una explosión de vomitera y de cagalera para soltarlo pronto. Maravilloso. Bueno, pues lo que pasa que muchos consumidores permanecen fuera de la realidad, psicóticos, desconexión con la realidad, durante muchos días después de que hayan pasado los efectos fisiológicos de la droga. ¿Y qué hacemos? ¿Continúas días desconectado de la realidad y tú crees que tienes a Dios dentro? Estar psicótico disociado de la realidad no es bueno. No es encontrar a Dios alguno y no suele traer salud ni bienestar, ¿eh? Eso. Y no, no hay un Dios dentro esperando a que se consuma un hongo para desparramar delirios, alucinaciones sobre cosas divinas y sagradas, y que desde hace milenios utilicen hongos para cosas, pues sí, sí, por supuesto, en todas las culturas, en todos los tiempos. El Homo sapiens le ha gustado emborracharse, de comer sustancias que le provocaran ataques psicóticos. Vamos, esto no es nuevo. Pero de ahí hacer eso un voy a entrar a conseguir el Dios que tengo dentro. mmm, los nichos de mercado que se han abierto sobre esto son inmensos. Inmensos. Y ya lo hemos visto aquí, la foto que puse sobre no les hace falta casi nada. Una sola habitación, una sala espaciosa, pero en esta sala yo así solo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 colchonetas tiradas en el suelo. Que yo vea de la foto, que igual la sala es más grande y hay más. 15 colchonetas tiradas en el suelo, eso sí, con sábanas, con una manta doblada, que bien puestita en un lado de esa colchoneta, y una almohada en el otro lado de la colchoneta. Unas botellas de agua y una papelera con una bolsa de plástico. Por si te da la vomitera o te da la cagalera, que lo hagas ahí. Delante de 15 de personas. Todos a voy a tener una experiencia mística. Ojo, hay que pasar para llegar a tener la experiencia mística después de consumir los brebajes o lo que te hayan dado. Tienes que pasar por la fase de vomitón y cagalera. Si no, lo otro no llega. Bueno, pues considerar esto como que se ha abierto un descubrimiento espiritual y que has despertado. Cuando estás psicótico, has despertado, ¿no? Pues vende, vende, y los negocios son exuberantes porque vende. Estas actividades de ocio relacionadas con el consumo de estos neurotóxicos se encuentran en un vacío legal, y cuando se van de las manos pues hacen una redada y da igual, el juicio vendrá no sé cuándo, no pasa nada. Mientras, como estos tienen pasta, pues ya montan el chiringuito en otro sitio, con otro nombre, en otra provincia o donde les parezca, porque el turismo espiritual enfocado en visitar mezquitas o templos o catedrales o entornos naturales como bosques, lagos, jardines o cosas así, ha dado un más allá a tener una experiencia completa. Y esta experiencia mística, religiosa, espiritual, en entornos de marcos incomparables de belleza sin igual, viene dado por el consumo preparado a base de plantas, hongos o sustancia producida por algún animal como el sapo bufo, que dicen cumplen diferentes funciones. ¿Qué va pasando? Desde lo recreativo al sacramento,
a la medicina según les venga bien al charlatán de turno. Creo que el despojar de esa aura mística de veneración al contemplar las sustancias alucinógenas como seres divinos y valiosos sacramentos por ser la puerta al mundo de los espíritus y sus oráculos, no. Un banquero, ojo, un banquero, un químico y un filólogo, no lo veo bien encarado. Con el descubrimiento de las propiedades psicoactivas de la dietilamina del ácido disérgico en 1943 por Hoffman, se vivió un primer momento de estudio de estas sustancias. Se sintetizarlas artificialmente y ver qué posibles ámbitos podrían tener en la psiquiatría. Es que eso se hizo desde el primer momento. Eso de decir, mira, vamos a ver que este está mal, vamos a ponerle esto y para que se ponga peor. A ver, a ver, lo hicieron. Y como todavía se ponían mucho peor, dijeron, mira, pues no, vamos a pasarlo al ocio, a que la gente que está más o menos no está muy tocada del ala, lo vaya consumiendo en pequeñas dosis y mira, vaya haciendo sus cositas por ahí de humano gilipollas, de primate tonto, ¿no? Pues eso, lo que supuso que años más tarde esta sustancia se puso en el ojo de la ilegalización como otras sustancias. Otra vez en 1990 se volvieron a retomar estas investigaciones con fuerza en el ámbito de la psiquiatría, de la medicina, y algunos comenzaron a ver las intoxicaciones del encéfalo causados por estas sustancias alucinógenas como verdaderos éxtasis y arrebatos místicos. Y bueno, les dieron ese aura de ser eventos potencialmente, o sea, rituales que te podías llegar a tener un evento cognitivo positivo. Y esto ha provocado un renacimiento psicodélico pues que está provocando mucha confusión, ¿no? Muchos nichos de mercado y no tantas soluciones psiquiátricas como se esperaba en un primer momento. Venden como una vía que se encuentra entre la religión y la salud a una serie de retiros de fin de semana con la palabra espiritualidad. Las utilidades médicas, pues desde 1950 se está estudiando las posibilidades médicas y psiquiátricas de estas sustancias. No es nuevo. Y se empezó con la diatelimina del ácido lisérgico cuando Hoffman la sintetizó. Pero es que cada vez que aparece una molécula psicotrópica se estudia y se investiga. Lo que personalmente cuando me ponen la palabra enteógeno en cualquier descripción que se quiera dar apariencia científica, pues a mí me chirría todo y me entra la risa. Lo enteógeno no pertenece al mundo científico, para nada, porque lo enteógeno es descubrir a Dios. Ya volvemos a la circularidad de los mensajes religiosos espirituales, ¿no? No. Detrás de una sustancia psicotrópica hay una alteración fisiológica en el encéfalo humano. En el encéfalo humano, en el encéfalo de donde lo pongas. De donde lo pongas. Entonces, hay que mirar por la parte científica, la objetiva, porque el contenido de los delirios no me interesa. Un famoso por ahí estaba diciendo, ay, pues a mí lo único que me ha hecho sentirme como Zeus en una inmensa tormenta con una inmensidad de olas y unos vientos de 300 kilómetros por hora que estaban dándome en la cara. A ver, ¿y a mí de qué me sirve ese delirio?
Si tú te sentías como Zeus, con esa irracionalidad y esa absoluta desconexión de la realidad de que, colega, si te pilla un viento de 300 kilómetros, no es que tu cara se sienta al viento, no, no, es que tu cara desaparece. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me llamaron en su día que era una rompemitos y que me callara la boca ya, pero es que ya la risa es mucha, ya es mucha. Y esto lo dicen gente que quiere poner escuelas de drogas. Ojo, porque el contenido de los delirios bajo sustancias psicotrópicas parece ser que es interesante para alguien. Bueno, pues lo enteógeno no pertenece al mundo científico, para nada. Puede pertenecer al mundo del conocimiento, ojo, ¿eh? Pero es que la literatura también pertenece al mundo del conocimiento, ojo. La religión también pertenece al mundo de del conocimiento, la cultura, sí, pero lo científico no. Yo puedo analizar lingüísticamente un delirio. Sí, tú me lo cuentas o me lo escribes y yo pues te analizo lingüísticamente o psicolingüísticamente, pero ¿qué? ¿Quieres que saque interpretaciones de un delirio tuyo que has tenido? ¿Qué interpretaciones puedo sacar yo? Pues eso. Y que todo esto lo evidencien bajo los mitos de Leucius es que ya me da una risa superlativa. Bueno, pues en estos artículos en los que la palabra Leucius mmm, aparecen intentos... Ay, ¿qué ha pasado? Ah, que va a terminar de aquí 5 minutos. Vale, muy bien. Gracias, mille gracias. Se acabará, pero yo seguiré la grabación por otro lado. Luego ya lo subiré todo junto. Sí, ya está. La cuestión es que cuando se hace un artículo que se relaciona, hablando de algún tipo de estos alcaloides, y no ponen la palabra enteógeno, resulta que van y explican el uso para un tratamiento de un trastorno concreto, de un trastorno de una enfermedad, de algo, lo que sea concreto. Y en ese artículo está comparando dosis, tratamientos, seguimiento y demás formas de estudiar la fenomenología que se produce tras el consumo supervisado de verdad de estas sustancias. Sí, no digo que no, hay signos que dan esperanzas, pero todavía no hay certezas. Y no, no me vale que me digan, es que la silobicina tiene un efecto medible comparable en casos de depresión severa. Cuando la molécula activa, llamada silobicina, pueda suministrarse en una pastilla con una dosis exacta y con unos estudiadísimos efectos secundarios y los consiguientes mecanismos farmacológicos para contrarrestar los efectos secundarios si se presentan, pues entonces hablamos. Mientras tanto, lo que hoy se encuentra en pañales es la investigación, que hay que dejarla, que hay que poner dinero, recursos y gente ahí para que siga estudiando eso, pero no se puede dar como cosa hecha, para nada. Ojalá, ojalá de verdad, ojalá. Millones y millones y millones de personas en el planeta lo agradecerían. Ojalá. Manejar una depresión severa con eso, la depresión severa es una de las cosas más feas que le puede pasar a un ser humano. Así que no me vengan vendiendo motos. Y sobre todo motos caras que se te rompe al kilómetro 2. Normalmente estos cantos de sirenas disfónicas vienen en webs y en consultorios y en retiros espirituales.
y lo llaman lo alternativo. Ya en 2016, la Johns Hopkins, la Facultad de Medicina, dijo, el tratamiento con silovicina conjuntamente con apoyo psicológico reducía la ansiedad existencial y la depresión en las personas con un diagnóstico de cáncer potencialmente mortal. Vamos, imagínate qué población tan concreta. Personas enfermas con cáncer terminal, con ansiedad existencial y depresión severa, pero que le daban silovicina conjuntamente con el apoyo psicológico, los dos. Y todo esto con seguimiento y estudiadísimo. Y esto te lo cogen los alternativos y te dicen que la silovicina cura la depresión. A ver, chico, no. Así no es. Y así no va la ciencia. Para nada. Y si la ciencia tiene algo claro es la parsimonia, y antes de lanzar campanas al vuelo, una forma que se lanzó campanas al vuelo fue el condicionamiento clásico. Pavlov en 1904 se llevó el premio Nobel. ¿Pero por qué? Porque había hecho un currazo fisiológico de base, y eso se pudo trasladar a muchas ramas de la ciencia, a muchísimas, pero tenía un componente fisiológico de base. La silovicina todavía no tiene, o sea, las moléculas psicotrópicas todavía no tienen, hay muchas moléculas psicotrópicas, todavía no sabemos cómo interactúan con los cerebros humanos, hay muchos inconvenientes para eso, y nos están vendiendo como que es una panacea, y para nada es una panacea. Es un paradigma de estudio en desarrollo al cual requieren muchos recursos, mucha mano de obra, pero no requiere del contenido de los delirios que se venden como grandes verdades reveladas. No tiene nada que ver. El contenido del delirio no hace avanzar el conocimiento ni hace avanzar a la ciencia. El contenido del delirio, si lo estructuras bien, le das un poquito de salero y gracia, a lo mejor puedes escribir una novela, o inventarte un mito, o montarte una religión. Pero eso no ha hecho avanzar a la ciencia, con datos objetivos sobre hechos de lo que pasa y moléculas concretas, no un totum revolutum de, ay, me he ido a un retiro espiritual, me he puesto hasta el culo de no sé ni lo que he tomado, me he pasado cagando y vomitando 4 horas, y luego allí entre calambrazos y espasmos me estuve delirando cosas de Zeus o de la ficción fantástica que tenga el sujeto en cuestión. Y eso vale 1.000 euros el fin de semana. Bravo. Ah, pero no es adictivo, ¿eh? No, no es adictivo. Para quien pueda pagarse 1.000 euros a la semana, eso. Así que las moléculas activas controladitas, muy controladitas, porque pasa lo que pasa después. Que hay jaleos con los lisérgicos, hay confusiones con lo que son moléculas activas y delirios, y el contenido del delirio vale más que lo objetivo, lo fisiológico. Nos equivocamos mucho con eso también. Que hay unos señores que hay detrás, y que detrás está la JP Morgan, señores, que la que puso el dinerito para sacar a María Sabina en live en 1957. María Sabina,
que llamaba a los hongos mis niños santos, y que de una cultura ancestral, eso sí que es una cultura ancestral, de la cual sí que tenemos que salvaguardar todas las objetividades que hayan quedado, porque es cultura que nos ha legado este planeta, al igual que el resto de culturas que nos ha legado este planeta, y que han hecho un banquero, un químico y un filólogo ala irse a los retiros espirituales para encontrar al Dios dentro, a base de cagalera y vomitera. Es que es maravilloso, de verdad, es maravilloso como la intelectualidad del momento nos ha metido en una vorágine de chuminás y de chorradas, y eso lo quieren envolver en fantasías animadas de hoy, ayer y de siempre, y no tienen en cuenta la fisiología humana, no tienen en cuenta el contexto social en el que se están desenvolviendo este tipo de sustancias, y solamente con meter en una habitación 15 colchonetas, en una sala espaciosa, 15 colchonetas en el suelo, con una mantita, una almohadita, un par de botellitas de agua por cada colchoneta. Sí, ventiladores alrededor, unos cuantos ventiladores, ¿no? Porque es que te da calor. Te pega un chupito de ayahuasca y te entra la calor. Ah, y la papelera al lado, ¿no? De la colchoneta, la papelera, esa papelera típica de oficina, con una bolsita de plástico para que cuando tú entres en contacto divino y te entre la cagalera y la vomitera, lo tengas ahí preparado. Así que venga, que ya me he cansado de decir chorradas porque esto es mucho. Eso, que nos vemos. Chao.